Muy buenas noches a todos, bienvenidos a otro podcast de Sobre la Hora, podcast divulgación inteligente, porque la verdad os hará libres. Nuevamente con el amigo Daniel Bojorge, bienvenido Daniel. Muchas gracias, Víctor, por invitarme una vez más a este podcast tan bonito y a este tiempo para compartir con todas las personas que nos ven y escuchan. Gracias Daniel, mira, estamos en febrero, mes del amor para algunos, mes contra el capitalismo para otros. El día de hoy, pues, retomando la línea del canal, ¿verdad? Que siempre nos gusta traer autores que de alguna manera u otra creemos que han hecho un aporte muy importante a la literatura universal. Hoy tengo el placer de presentar a Jorge Luis Borges con el amigo Daniel Bojorge, que Daniel ha leído y se ha encargado a título personal, ¿verdad? Ha trabajado para entender un poco lo que este gran escritor argentino nos ha legado, porque definitivamente hablar de Borges, y al menos nosotros no somos expertos en literatura universal, pero creo que quien ha leído a Borges ha podido acercarse a una mente totalmente compleja, totalmente analítica y sencilla, en un lenguaje que parece complejo, pero que de alguna manera por esa complejidad resulta sencillo y nos encanta. Daniel. Muchas gracias, Víctor. Eh, Mira, qué interesante que lo plantees de esa manera, que plantees a Borges como un autor a veces inaccesible, a veces oscuro. Mencionas también al puro inicio que es un autor que nos fascina y que queremos leer y al cual queremos buscar, pero el mismo Borges nos desaconsejó de eso, ¿verdad? Él siempre en sus entrevistas fue muy, muy claro, lean a otros, decía Borges, ¿verdad? A mí no me lean, no lean a Borges, no, no, no. Hay mejores autores que ustedes puedan leer. Esa falsa modestia que logramos ver en Borges prácticamente como un personaje casi literario es realmente fascinante. Y sí, si bien es cierto, como mencionás, muchas veces la tendencia es ver a Borges como ese autor oscuro, como ese autor poco accesible, ese autor académico. En realidad, en el fondo, yo creo que Borges utilizaba el lenguaje para divertirse. Y eso es parte de lo que creo y espero que conversemos un poquito en esta noche. Borges no le interesaba generar necesariamente vamos a decirlo de esta manera, un ambiente académico alrededor de sus obras. Él no le interesaba dictar clases de filosofía a través de sus cuentos, aunque lo hacía. Él más bien hasta cierto punto se burlaba de las líneas más serias y más quizá académicas, tal vez la palabra seria es la que más se adapta, justamente, ¿verdad? Él detestaba ese asunto académico, por lo menos en el sentido institucional de la palabra. Borges, de hecho, nunca sacó ningún título universitario. Aún así, él logró ser profesor de lengua inglesa, de literatura inglesa, en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, ya eso nos va hablando un poquito acerca de este personaje que es Jorge Luis Borges. Sin duda, un escritor que es reconocido, al menos no solamente por su gran obra, sino por lo polémico que resultó ser, en cuanto a su convicción política e ideológica, muy cuestionado por sus esferas cercanas, ¿verdad? Y por quienes lo admiraban como gran escritor por su cercanía a la dictadura de Augusto Pinochet, ¿verdad? Quien le entregó un doctorado honoris causa. Aunque el mismo Borges siempre cuando se le preguntaba cuál era su planteamiento político, él declaraba anarquista. Él en algún momento estuvo cercano al movimiento socialista, la juventud en Argentina, pero nunca le gustó, no logró tener esa química con esta ideología política. Pero indudablemente, sí, Daniel, adelante. Sí, más bien quisiera ahí como mencionar algunas cuestiones de esa postura política, que también es un Borges complejo. Él trataba en muchas ocasiones de alejarse de ese aspecto político, como mencionas. Más bien él se planteaba hasta cierto punto como una persona apolítica. Claro, él siempre se proclamó como anarquista, pero un
anarquista desde Spencer, que es un tipo de anarquismo bastante distinto, casi que podríamos hablar de un anarquismo de derecha. No desde el punto de vista necesariamente económico, sino político. Y allí es bastante interesante porque realmente Borges sí tuvo una aversión al movimiento socialista, particularmente, ¿verdad? Todos conocemos bien la historia de Perón, quien fue pues prácticamente uno de los grandes santos de ese proceso de concreción de una identidad argentina y entre todo desde la parte social. Y Borges lo detestaba. Borges tiene un cuento junto con Bioy Casares, ¿verdad? Casares, claro. Llamado El Monstruo, justamente, así se refiere a Perón, de una forma súper despectiva. Entonces es complejo, realmente. Yo ante todo siento que Borges trataba de llevar la contraria siempre, no necesariamente un aspecto ideológico, precisamente estuviera, a mi parecer, ¿verdad? Estas posturas tan serias con respecto a lo político, por ejemplo, sino más bien era una idea en contra de lo popular, en contra del sentido común. Por eso es que Borges nos resulta un personaje tan atractivo, porque realmente él es el que trata de darle vuelta a todo, el que trata de cambiar la forma en cómo percibimos lo que entendemos por realidad. Y si querés un poco, para ir metiéndonos en materia, creo que precisamente es lo que él busca hacer a través de su literatura. Los títulos realmente o el tipo de literatura por lo general se le denomina a Borges la literatura ficcional, un término que él mismo acuñó en uno de sus libros que lleva por título justamente eso, ficciones. Pero al mismo tiempo Borges lo que hace es crearnos un universo en su literatura, un universo que nos parece la vida real muchas veces, pero que nos encontramos mientras vamos leyendo con elementos que nos van distorsionando esa realidad. Y justamente allí es donde viene lo hermoso del tema ficcional, y es que la ficción no es un antónimo de realidad, es más bien una especie de línea que no queda suficientemente bien definida entre qué es real y qué no. Allí es donde se juega la ficción, entre la realidad y lo no real. Y particularmente vemos eso en Borges, en su literatura. Es eso que planteas es lo que me permite a mí dar inicio, bueno, ya a este pequeño podcast, ¿verdad? Donde vamos a abarcar unos cuantos cuentos de Borges. La antología borgiana es amplia, no solamente se limita a los cuentos, también hay poesía. También Borges en algún momento incursionó hasta en drama, en películas. Es famosa su conocida pasión por las milongas, por el tango, ¿verdad? Heredado de sus abuelos, ¿verdad? Ese amor por la Argentina, que si bien tenía esa adversión contra ciertos temas muy generales como el fútbol, que lo detestaba, él nunca dejó de reconocer de dónde venía, y son contadísimas las anécdotas que ha tenido con muchísimos escritores y figuras influyentes como Facundo Cabral, como Mario Benedetti, como Juan Rulfo. Definitivamente Borges no dejaba a nadie, siempre sabía qué responder. ¿Por qué el universo que algunos llamamos biblioteca, Daniel? ¿Por qué le puse a este podcast este título? Yo creo, y nos vamos a dirigir a este hermoso cuento de Borges, La Biblioteca de Babel. Uno de los cuentos que para mí, inclusive el mismo Humberto Eco utiliza en El nombre de la rosa, como alegoría de cómo está confeccionada la biblioteca de la abadía, ¿verdad? Donde se desarrollan los hechos del nombre de la rosa, que es un hexágono, y cómo la fuerza de esa figura es infinito. Y el inicio de este cuento, que lo voy a decir en este momento. El universo que otros llaman la biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente.
esta alegoría del hexágono y el universo, de la inmensidad de todo, muy común en la literatura de Borges, lo que muchas veces trataba de referir era la insignificancia de nosotros, los seres humanos, al intentar alcanzar el conocimiento. No sé qué pensarás al respecto, Daniel. Claro, aquí de hecho estaba revisando el inicio del cuento que es bien mencionado. Para las personas que nos escuchan y ven, quisiera mencionarles que esta es una excelente antología hecha por la editorial de Bolsillo. De Bolsillo sacó una edición completa de Borges. En realidad se llama, no me acuerdo, se llama como Borges Esencial es el de la RAE. Pero es una colección de textos de Borges que incluye, por ejemplo, y aquí quería mostrarles estos tomos, los cuentos completos de Borges más la poesía completa. Entonces es realmente un tomo bastante impresionante, además de otros que aquí les puedo mostrar de textos recobrados de toda la vida de Borges. Entonces, bueno, estaba un poco revisando eso y sí, tenés razón, es un cuento enigmático. Creo que Borges aquí nos da el secreto acerca del universo y acerca de su forma de comprender la realidad misma. Hay que entender que en Borges vamos a encontrar ciertas metáforas, para usar también un lenguaje borgiano, en las cuales van a ser recurrentes. Por ejemplo, el espejo como una metáfora del miedo, porque en el espejo es donde los hombres se reflejan y se multiplican, por ejemplo. A eso lo menciona en Tloc Uqbar Orbis Tertius, otro de sus cuentos también célebres. Otra de esas grandes metáforas es el tema del tiempo, que muchas veces va a estar relacionado con el río de Heráclito, ¿verdad? Que es también de sus citas favoritas. Y pues definitivamente, si hablamos de un tercer elemento dentro de toda la literatura borgiana, la biblioteca es esencial. La biblioteca como sinónimo no solo del universo, como aquí lo expone, sino también de la memoria. Otro de esos textos, por ejemplo, donde podríamos analizar el tema de la biblioteca, que tal vez está un poco escondido como un símbolo, como metáfora, es en Funes el Memorioso, ya que él recuerda todo, y la biblioteca siempre representa el todo, es decir, Dios mismo, ¿verdad? En el sentido filosófico de la palabra. Entonces, bueno, aquí Borges lo que nos está diciendo es: el universo es escritura, todo lo que existe es escritura, y hay distintos tomos. El texto es precioso porque en la Biblioteca de Babel, bueno, con ese inicio, ¿verdad? Hablando de que el universo está compuesto por hexágonos que son figuras completamente perfectas, ¿verdad? Los hexágonos es una figura compuesta por 6 triángulos equiláteros, 6 triángulos, ¿verdad? Con medidas iguales. Por eso es que todos estos elementos geométricos, matemáticos, filosóficos son tan ricos en Borges, porque adquieren significado en elementos tan prácticos y tan claros, de nuevo, como aquí en la biblioteca. Borges plantea en este cuento un reto muy interesante, y es la idea de que en esta biblioteca se hallan todos los libros del mundo, pero todos los libros, no en el sentido de los libros que han sido escritos únicamente, sino que se encuentra toda posibilidad de libros. Estos libros tienen distintas posibilidades, ¿verdad? Existen un abecedario de 26 letras, y añadido a esto hay ciertos símbolos como la coma, como los puntos, como el espacio, y componen un total de 29 caracteres. Entonces la biblioteca, en realidad, ¿verdad? En esta metáfora, en este texto que habla Borges, es muy interesante porque los libros surgen de la combinación aleatoria de estos 29 caracteres que de alguna u otra manera se van poniendo. Es decir, bien, un libro podría ser solo la letra A, ¿verdad? Hasta el final del libro, y qué sé yo, el siguiente libro podría ser todas las letras A menos la última, que podría ser una B, y así combinaciones infinitas, ¿verdad? Lo interesante es que Borges siempre nos plantea la paradoja, porque de alguna u otra manera tenemos un número finito de caracteres, en este caso 29, incluyendo las letras, incluyendo los signos de puntuación y los espacios, pero aún así Borges nos dice que es infinito, cuando es hasta cierto punto una paradoja matemática preguntarnos cómo puede surgir algo infinito de algo finito. Entonces es lo hermoso, ¿verdad? También nos plantea muchas paradojas. En alguna parte del cuento nos dice, bueno, puede haber un libro que tenga una tesis y un libro que lo desmienta, y puede que exista un libro que incluya a ambos, o un libro que excluya a todos los demás libros.
¿verdad? Nos plantean distintos tipos de paradojas filosóficas y matemáticas que hacen de este texto algo fascinante. Yo creo que ante todo Borges no trata de eh, no trata de contarnos una historia, trata de contarnos la historia, trata de darnos a entender cómo es que funciona nuestro universo. Por eso es que cuando escuchamos inicio Terremoto, y voy a repetirlo porque me parece precioso, estaba viendo el equivocado, de el universo que otros llaman biblioteca se compone de un número indefinido y tal vez infinito, ¿verdad? Y empieza justamente eso, ¿verdad? El universo que otros llaman biblioteca, ese juego, ¿verdad? Que siempre existe en él, es justamente precioso. Él no nos está explicando solo la biblioteca, nos está explicando el universo entero y cómo de alguna u otra manera nosotros también nos encontramos dentro de esa misma dinámica. Y habría que preguntarse, ¿será que el propio libro de Borges, en este caso, la biblioteca Abel, que se encuentra en Ficciones, ¿será que este libro también, el propio Ficciones, se encontrará dentro de la biblioteca? ¿Será que dentro de esa biblioteca hay un texto que habla acerca de esa biblioteca y nos vuelve a ese círculo infinito, que es uno de esos también símbolos dentro de Borges? No, y la esperanza de descubrir la verdad, porque otro apartado de la biblioteca nos menciona que se han hecho investigaciones y que se descubrió por medio de la conversación entre diferentes bibliotecarios que en la biblioteca hay alguna verdad, que no hay dos libros iguales. Así que debe existir un libro que contenga todas las verdades, como bien lo mencionaste, y ese libro sería Dios. Esta analogía del libro como Dios, como conocimiento, también la vemos reflejada en un cuento que se llama El libro de arena, ¿verdad? O por ejemplo, la idea de la escritura como algo más poderoso que el escritor, ¿verdad? Que trasciende inclusive el conocimiento el mismo, que puede estar o sea, las obras pueden estar inclusive antes de que el escritor las hubiera pensado, y me trae a la mente otro cuento bellísimo de Borges, que es Pierre Menard, autor de Don Quijote, ¿verdad? O sea, esta alegoría y esta metáfora que bien llama Daniel del universo, como cosmológicamente entendido como la inmensidad de la verdad que intentamos llegar. Y me llama mucho la atención que menciones a Heráclito, uno de los filósofos favoritos de Borges, ¿verdad? Y esa idea de que uno cambia, ¿verdad? De que todo es cambio constante, es muy, muy común en los libros de Borges. Y Claro, de... Ajá, adelante, estoy Iván. completamente, claro, estoy completamente de acuerdo. Nada más quiero hacer una observación muy interesante con eso de que hablabas del tema de la verdad, que a fin y a cabo es un retrato de Dios como tal. Y es muy interesante porque Borges ubica esa verdad dentro de la biblioteca. Es decir, que de alguna u otra manera está supeditada a la biblioteca. En ese sentido es toda una teología donde podemos ver que Dios está limitado por sí mismo, que está limitado por su propia creación, por el universo, que está metido en una parte y que tiene que seguir leyes que tal vez él mismo creó, pero que de alguna u otra manera tiene que regirse bajo esas leyes y nos vuelve a esas paradojas preciosas. Y interesante porque en algún momento, leyendo un poco a Plotino, ¿verdad? Un gran filósofo neoplatónico, que habla del uno como ese ser totalmente trascendental. Borges más bien hace lo contrario, ¿no? El universo es lo máximo y todos somos parte de él, inclusive el concepto de un ser creador, todopoderoso. Hasta aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Que es conocido el ateísmo de Borges, ¿verdad? Donde él, pues por su forma de ser y su conocimiento, si bien tuvo una educación cristiana y todo el asunto, él en su forma de ser, él consideraba que el concepto de Dios era inalcanzable para él, lo que lo llevó a estar entre ese limbo de si se hacía agnóstico o era ateo propiamente dicho, pero el concepto de un ser superior para él era indiferente. Él decía: "Hey, yo estoy aquí, no importa, yo sigo mi vida", con el lenguaje, con la voz que le conocían, porque quienes estuvieron y compartieron con él, hablan de que él hablaba con mucha suavidad, muy pausado, muy tranquilo. Y sin embargo, si el universo es lo macro, Daniel, donde están todos los conocimientos del mundo, hay un libro
del que vamos, traemos para el día de hoy tres cuentos, ¿verdad? Que es sin duda para mí la obra cumbre de Borges y es el Aleph. ¿Qué nos puedes decir del Aleph, Daniel? Tal vez antes de entrar al Aleph, me gustaría hacer un poquito con ese tema de la teología de Borges, porque es muy curioso. Yo creo que a él le incomodaba el término agnóstico por su significado, ¿verdad? Porque significa ser ignorante, en palabras del propio Borges, si no me equivoco. Entonces creo que eso es lo que le incomodaba, la ignorancia, no tanto el hecho de creer o no creer. Creo que se encontraba justamente en esa disyuntiva. Ahora, nada más igual para cerrar ese paréntesis con respecto a la teología en Borges. Borges tiene dos criterios bastantes, o dos autores que lo influyeron bastante en cuanto a sus concepciones teológicas. Uno fue Pascal, ¿verdad? El famoso científico y filósofo, al cual voy a referirme de segundo, porque aunque lo mencioné de primero, y el otro es el propio Spinoza, que le da esta noción, ¿verdad?, del Dios en el uno, el Dios en todo, ¿verdad?, de ese Dios panteísta, en donde se puede encontrar todo y todos somos parte de ese Dios, ¿verdad? Todos el mismo hombre, todos el mismo Dios. Pero me llama la atención y particularmente quiero mencionar el caso de Pascal, porque podemos encontrar toda una tesis, una defensa de un concepto de Dios en Borges, en uno de sus libros más bien de ensayos, ¿verdad?, que pertenecen a otro tipo de literatura, sin embargo, que tienen también su aspecto de ficción. Y es justamente la esfera de Pascal, así es como se llama el ensayo pequeño, son como 1 o 2 páginas, y allí habla acerca de un concepto que Pascal retoma de otros filósofos y pensadores, y es el de ver a Dios como una esfera enorme, una esfera infinita, cuya circunferencia es infinita y abarca todo, y cuyo centro no existe, o que no tiene centro. Entonces es lo hermoso, ¿verdad? Como Dios, al fin y al cabo, es una esfera donde todo lo que existe es Dios, pero el centro no existe, no se sabe dónde está. Entonces creo que hasta cierto punto esa certeza y ese mismo punto de sentirse perdido es lo que Borges refleja tanto en su literatura como en este aspecto teológico. Ahora sí, después de ese paréntesis vamos al Aleph. El Aleph es un cuento inimaginable. Creo que Borges escribió el Aleph adelantándose a aquello que comprendemos como Internet. El cuento es bastante curioso, empieza con una conversación entre Borges. Borges siempre es personaje de sus propios cuentos y es parte de lo hermoso, ¿verdad?, de sus ficciones, esa línea entre la realidad y la ficción que al fin y al cabo queda muy difusa siempre. Y él como personaje habla con otro de sus amigos y queda conversando acerca de que este amigo vio algo en su casa, vio algo que lo impresionó, vio el Aleph, no sabe Borges qué es, pero decide aceptar la invitación de este amigo a su casa, que lo lleva hasta el sótano, hasta debajo de una escalera. Y Borges empieza a temer inclusive por su vida. Dice, ¿qué será? Que este tipo es un loco y me va a matar. Estoy aquí a su merced de todo lo que pueda pasar. Y Borges en ese momento logra ver una pequeña esfera. Dice que es cerca de 1 centímetro lo que mide. Y él, viendo en esa esfera, empieza a ver el universo y empieza a ver todo lo que existe. Y Borges dice, no solo veo todo lo que existe dentro del universo, sino que veo también todo el tiempo que ha pasado en el universo. Veo el pasado, veo el presente, veo el futuro, y empieza a describir de una forma tan hermosa. Veo un tigre de Bengala que se mueve por tal lado, veo una torre erguida que se encuentra en tal otro, y hace algo precioso, que es llegar y decir, y te veo a ti, lector, que estás leyendo esto, ¿verdad? Borges nos está viendo, mientras también está viendo al Aleph, y es una idea impresionante. Al fin y al cabo es encontrarse esa esfera de Pascal, es encontrarse a ese Dios donde están sucediendo todas las cosas al mismo tiempo y se puede ver todo. Algo bastante irónico y fuerte, creo yo, es el tema de la vista, que también es otro tema interesante en Borges, puesto que, hablando un poco de su biografía, Borges queda ciego cerca de la mitad de su vida. Entonces, qué interesante que él pueda ver el Aleph, que él pueda ver los tiempos, que pueda ver las cosas, y que después progresivamente él vaya quedando a manera biográfica ciego, ¿verdad? Hasta qué punto es también otro de esos juegos ficcionales, cuando la realidad y la literatura se cruzan y no sabemos cuál es cuál, no sabemos qué es la realidad y qué es ficción. Entonces me parece brillante.
Interesante, mira, una de las cuestiones que a mí me llama mucho la atención de Borges es el uso de la literatura, o sea, cabalística, de los elementos cabalísticos, de ese mensaje comprendido en el Aleph es una letra hebrea, ¿verdad? Y ese concepto muy famoso de la cábala, que es el tetragramatón, que es el nombre de Dios, con el cual se cubre todo el concepto de todo. Esta analogía, esta metáfora del tetragramatón, la podemos encontrar también en otro cuento de Borges llamado La parábola de Palacio, en donde con una sola palabra se construye o se destruye el universo. Es interesante cómo Borges en el Aleph logra traer todos los conceptos que ya él nos había dicho. El universo es una biblioteca, pero, o sea, ahora nos dice, yo puedo verlo todo, porque justamente Dios es una esfera en la que yo lo puedo contemplar todo, y ve cosas que de repente son irreales para nosotros, están más allá de nuestras imaginaciones, pero existen. Y es cierto, y desgraciadamente para 1955, si mal no recuerdo, Borges había sido nombrado bibliotecario en la Biblioteca de Buenos Aires, ¿verdad? La Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Tristemente para esa época, un año después, creo que en 1956, él pierde la vista producto de una enfermedad genética que también tuvo su padre, que hizo que él fuera perdiendo progresivamente la vista. Durante muchos de estas aventuras lo acompañó su amigo Bioy Casares, que definitivamente merece también un video aparte, Daniel, que debemos hacer. Y sobre todo la antología de la literatura fantástica que Borges, Bioy Casares, y se me olvida el nombre, creo que fue la esposa de Bioy Casares, disculpen que no tenga el nombre ahorita aquí, ya ahorita les digo quién era. Este, y que definitivamente Borges vive en esa contradicción. Ahora estoy de entre libros, pero no los puedo leer. Aún así, siempre le estuvieron leyendo, su esposa le sigo yo leyendo libros, y su actividad creativa no desmereció a pesar de su condicionante físico, ¿verdad? Correcto. De hecho, eso que mencionas de la ceguera y su biografía y tenerse esa biblioteca, él lo retrata bien. Yo sé que estamos hablando de cuentos, pero en uno de sus poemas, el poema de los dones, que es un poema brillante, donde Borges tal vez muestra dos elementos importantes: lo patético de su vida, que él siempre trató de retratarlo y utilizaba mucho ese adjetivo patético, y su situación, ¿verdad? Entonces, si te parece, podría leerlo, ya que por aquí lo Adelante, bajé. adelante, Daniel, ya que no estamos. Y sí, yo sé que estamos hablando de cuentos, pero yo creo que vale la pena siempre recordar esa parte. Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía le dio a la vez los libros y la noche de esta ciudad de libros, hizo dueños a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de los sueños los insensatos párrafos que ceden las albas a su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y sed narra una historia griega, muere un rey entre fuentes y jardines, yo fatigo sin rumbo los confines de esta alta y honda biblioteca ciega, enciclopedias, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente, lento en mi sombra, la penumbra hueca, exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar, rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros y la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que ha abrazado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que nombra si es indeviso y uno el anatema? Grusac o Borges, miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño y al olvido. Qué hermoso texto. Extraordinario, y yo creo que la frase con la que Borges, que a mí me llama la atención de este verso de Borges, es justamente
Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Este verso, este extracto, ¿verdad? Del poema que acaba de recitarnos Daniel, y justamente relacionado al tema del podcast de hoy, que no lo limitamos solo a cuentos, sino que el universo que algunos llamamos biblioteca. Por eso yo, que me imaginaba el universo como si fuera una biblioteca. Es... Adelante, Quisiera Daniel. mencionar, si me permites, algo con respecto a ese tema del paraíso, ¿verdad? Recordemos que Borges no solo era un estudioso, sino también un gran fanático, un gran admirador de Dante y particularmente de su comedia, ¿verdad? Uno de los grandes estudiosos y uno de los grandes comentaristas de la comedia de Dante. Y es muy interesante porque aquí yo creo que la palabra paraíso, que de hecho se encuentra en mayúscula, no figura, para utilizar el mismo término, de una manera aleatoria o azarosa, sino que está bien escogida. Recordemos que en el infierno de Dante podemos encontrar que cada pecado tiene su castigo, y su castigo es inverso o está inversamente relacionado al placer que generaba ese pecado, ¿verdad? Es decir, los fornicarios tenían su castigo por su fornicación, ¿verdad? Y estaba relacionado a eso. Los mentirosos tenían su castigo y estaba justamente, y ese castigo estaba pensado para compensar su mentira. ¿Hasta qué punto? También el poema nos sugiere un poco eso, ¿verdad? Yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. El paraíso de Borges era su biblioteca y quedarse ciego era su infierno. Entonces, la negación de ese paraíso, de alguna u otra manera, lo ubica él en su propio infierno personal, en su infierno particularmente seleccionado para él, y que de alguna u otra manera se volvió no solo el quedarse ciego, sino tener ambas cosas. Y no sé si puedo ser lo suficientemente claro cuando me expreso en esto. El problema que tiene Borges aquí no es el hecho de estar ciego, o no es el problema de tener de no ver. Para él ese no es el problema, sino que en el momento en que Borges queda ciego es que él es director de la biblioteca de Buenos Aires. Entonces él tiene los muchos libros y la noche. En el momento en que él puede vivir su paraíso, se le es arrebatado completamente, como un poco Adán y Eva cuando son sacados de ese paraíso. Lo pueden ver, puede tenerlo de lejos, y en el caso de Borges puede hasta sentir los libros, como dice, con ese báculo indeciso, ¿verdad? Ir con su bastón buscando, ve las letras y son letras muertas, no le pueden decir nada. Entonces es su propio infierno personal. Famosa picardía en una anécdota de Borges, justamente como director de la Biblioteca de Buenos Aires, y para exaltar la leyenda de un autor de Providence no muy conocido en su época, y que desgraciadamente fue hasta su muerte que es reconocido como el maestro de el horror cósmico, Howard Phillips Lovecraft, cuando Borges con mucha maestría, basándose en uno de los escritos de Lovecraft, hace la ficha del Necronomicon en la Biblioteca de Buenos Aires. Y eso todavía hoy es utilizado de manera de, para nosotros es jocoso, pero para algunos es algo muy serio. Todavía es utilizado por algunas sectas o grupos que apoyan ciertas teorías de la conspiración para asegurar que Lovecraft definitivamente, que Borges tuvo acceso al Necronomicon de Lovecraft, y eso también lo ayudó a plasmarlo en varios cuentos. Interesantísimo, ¿verdad? Que a pesar de toda la situación física que vive Borges, siempre maneja con demasiada picardía ciertas situaciones. Y otra anécdota muy importante, Daniel, es también famosa el día de la muerte de Ernesto el Che Guevara. Que él estaba dando una clase de literatura inglesa, creo, en la Universidad de Buenos Aires, y bueno, llega un muchacho, un estudiante, abre la puerta y dice que hay que hacer un minuto de silencio para honrar a la muerte del Che que lo mataron. Y entonces viene Borges y le dice que no va a terminar la clase, y el tipo viene y dice: si usted no termina la clase, yo le apago las luces. Y Borges algo así le responde como: mírese, fíjese usted que el destino, la vida me vino preparando, o el creador me vino preparando para ese, estuvo por prepararme para ese día haciéndome ciego. Algo así venía la frase. Y
Y demuestra que sinceramente era una persona que sabía qué responder. O sea, en él se cumple la frase, esta frase de Mark Twain, pero la inversa. Una frase de Mark Twain dice que uno tiene que ser muy cuidadoso de estar en silencio para no parecer, es mejor parecer tonto, callado, que abrir la boca para confirmarlo. Borges más bien Ujú. sabía qué decir cuando le preguntaban algo, sabía cómo responder. Él no abría la boca para decir tonterías, era muy cuidadoso con lo que decía. Y para nada más, para hacer una aclaración, que se me había olvidado el nombre de la esposa de Bioy Casares, era Silvina Ocampo, y junto con Borges escriben un libro recomendadísimo que es la Antología de la Literatura Fantástica. Yo, Daniel, quiero hacer un comentario antes de continuar con los siguientes cuentos, y quiero resaltar por qué la predilección de Borges por el cuento era justamente heredada no solamente por otros cuentistas europeos como los hermanos Green o Mark Twain, porque de hecho a los 9 años él ya había, digo, no, Mark Twain no, Oscar Wilde, ya a los 9 años él había traducido el inglés El Príncipe Feliz de Oscar Wilde, o si no era por esa facilidad que tienen los cuentos para generar, las fábulas para generar moralejas. Y eso le encantaba a Borges. La sencillez con que Sopo había escrito sus cuentos y cómo estos eran maravillosos. O sea, ese mundo fantástico que para Borges nos viene ahora, y cuando lo leemos creemos que es mucha metafísica y son metáforas sumamente elaboradas. Él de alguna manera está inspirado en estos autores. Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso que mencionas y es un dato creo que muy curioso. Borges, y es parte de lo que quiero mencionar y un poco relacionado al primer tema que hablabas acerca del Necronomicon, yo creo que para Borges el tema de lo falso es sumamente interesante. Yo creo que Borges no solo era jocoso, se divertía mediante eso, sino que le encantaba dar a entender que la verdad es algo completamente circunstancial, que la verdad se adapta y que la verdad y la mentira tienen una línea muy difusa. Yo creo que Borges crea esto del Necronomicon como un dato falso, pero los datos falsos es algo que se encuentra siempre en la literatura de Borges. De hecho, Pierre Menard, autor del Quijote, nace de eso, ¿verdad? La idea de que un hombre quiera llegar y escribir su propia Quijote completamente nuevo, sin necesidad de que sea una copia textual o tomar elementos del Quijote de, de Cervantes, es una idea interesantísima. Borges, de hecho, dentro del mismo texto, incluye una parte donde compara, dice, bueno, aquí les voy a poner un párrafo del Quijote de Cervantes, y aquí les voy a poner un párrafo para que vean lo distinto que es del texto de Pierre Menard, y es exactamente el mismo, ¿verdad? Uno termina de leer el párrafo, es como, qué raro, no hallé lo diferente, ¿qué era? Y uno se pone a buscar, y Borges lo obliga a uno a releer 3 o 4 veces los 2 párrafos para darse cuenta al final que es el mismo texto, pero que al fin y al cabo nos dice algo, y es que cada vez que nosotros leemos el texto es distinto, es un texto diferente, porque nosotros también hemos cambiado, un poco dentro de esa metáfora del río en Heráclito. Claro. Entonces, el tema del dato falso es interesantísimo, porque al fin y al cabo la ficción se trata de eso, de ser verosímil, no ser verdadero, de que las cosas son verosímiles, las cosas se nos parecen verdaderas, pero en el fondo no podemos asegurarlos. Entonces sí, la metafísica de hecho en Borges es justamente eso, y Borges hace una burla de la propia metafísica en su cuento Tlön Uqbar Orbis Tertius, donde él dice que la metafísica es un género literario que pertenece a la gente de Tlön. Entonces, lo interesante, ¿verdad? Él mismo se burla y son chistecillos, lo que nosotros podemos llamar un poco jocosos, que tal vez alguien en la primera lectura Borges no va a entender eso, sino que lo va a entender de una manera muy literal. Borges se divertía, y creo yo que eso es lo que podemos encontrar en su literatura y en su propia vida. Darse cuenta que el mismo Borges mentía acerca de lo que él había hecho, no. Cuando uno escucha al Borges de las conferencias, sí, yo esto, yo lo otro, etcétera. Borges, y hay otro un par de anécdotas que me gustaría mencionar también un poco esa parte biográfica. No recuerdo bien a lo que se refería, pero Borges menciona en una de sus conferencias un manuscrito que estaba que había sido encontrado en una abadía, que había escrito un monje en el siglo, qué sé yo, en el siglo XV, ¿verdad? En una abadía en Francia y no sé qué.
Y al tiempo llegaba algún investigador y le decía, no, Borges, usted está equivocado, ese texto no fue en Francia, sino más bien en un castillo en Suiza, y fue en el siglo XVI, no en el XV. Borges decía, no, son caballero, qué pena haberme equivocado, ¿verdad? Y después salía otro investigador o investigadora, no, qué pena, usted está equivocado, ni Borges ni usted saben, ese manuscrito al que se refieren, aquí yo lo tengo, aquí se ve que el manuscrito en realidad fue encontrado por primera vez en Alemania en el siglo XIV, y se volvía todo eso cuando en realidad era tal vez una cita falsa que Borges había hecho. Y Borges tenía la facilidad de que él podía citar de memoria muchísimas cosas, o podía inventar inclusive elementos, y que de alguna u otra manera son tan creíbles, son tan verosímiles, que lo que el auditorio podía creer que era completamente real. Entonces, como Borges jugaba entre la realidad y la ficción, y nos enseña a justamente eso, no solo que la literatura, que la realidad modifica la literatura, sino viceversa, la literatura puede también modificar la realidad, y puede crear así, entonces, la ficha técnica del Necronomicon, cuando puede ser que no exista. Pero el punto es que eso es lo hermoso de la literatura, que todo puede cambiar. Hay gente que hasta se ha atrevido a decir que Borges nunca estuvo ciego, que era parte de su personaje literario, que era parte de ese juego entre la ficción y la realidad. A ciencia cierta, lo hermoso y lo enigmático de la literatura y el personaje de Borges es eso, es que nos da a entender a través de sus escritos y a través de su vida, que al fin y al cabo son la misma cosa, desde Borges, que la realidad y la ficción son una y la misma cosa. Muy similar al juego, al juego que él trabaja en el texto de los círculos, ¿verdad? Los círculos concéntricos, que es una historia de un hombre que imagina a un niño, ¿verdad? Y lo empieza a criar y lo empieza a educar, y todas las noches va imaginando eso, hasta que hasta en su propia imaginación este niño muere, y él empieza, donde se encuentra es una especie como de templo ancestral, y ese templo empieza a desvanecerse y empieza a caerle encima, y cuando le empieza a llegar hasta el fuego, él se da cuenta que el fuego no le duele, y se da cuenta el propio personaje que él es también una invención. Entonces, ¿hasta qué punto ese juego, verdad? De que la realidad y la ficción son la misma cosa, y que nosotros muchas veces nos creemos muy reales, pero podríamos ser, dentro de otro poema de Borges, esa trama del ajedrez. ¿Qué dios detrás del dios la trama empieza, verdad? Se pregunta cuando la ficha de ajedrez está siendo movida. El jugador mueve a la ficha y Dios mueve al jugador que mueve la ficha. ¿Qué dios detrás del dios la trama empieza? Dice Borges, ¿verdad? Sí, no, definitivamente Borges nos transporta a diferentes universos, y el componente filosófico de Borges, que ojo, Borges no pretendía dar moralejas con sus cuentos son totalmente una visión del universo que él tenía. De hecho, más de una vez, y si pueden, si tienen la oportunidad, si no, igual lo podemos traer al canal en una serie dedicada a Borges, ¿verdad? Los prólogos que él hacía para sus libros de puño y letra, muchas veces hasta ofrecía una disculpa a los lectores porque él temía que la calidad de repente no hubiese sido la más adecuada.